Bienvenidos una vez más a su canal predilecto, el epicentro de los chismes más jugosos, los dramas más escandalosos y todo, absolutamente todo, lo que palpita en el frenético mundo del espectáculo. ¡Qué felicidad inconmensurable tenerlos de vuelta! Confío en que estén preparadísimos porque hoy, mis adorados chismosos, nos adentraremos en una controversia que está generando un tsunami de opiniones y acaloradas discusiones. Exacto. Han acertado de pleno, pondremos bajo la lupa a Kerem Bürsin, Hande Erçel y, al parecer, un drama en directo sin filtros y a todo color que, según las lenguas viperinas, se desarrolló en la mismísima Casa Rosa. Agarraos fuerte porque esta historia tiene todos los ingredientes para convertirse en la telenovela turca del año, indirectas venenosas, rumores incendiarios, posibles confirmaciones que nos dejan con la miel en los labios y, por supuesto, la opinión visceral de todos los fans, que están más que involucrados en este culebrón digno de horario estelar. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de salseo, quiero recordarles a los rezagados que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No sean tímidos. Activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí, en su canal favorito, siempre tenemos los chismes más frescos, picantes y explosivos del momento. Además, regálenme un like. Demuéstrenme que les encanta estar al tanto de todo el drama, la farándula y los entresijos del mundo del corazón. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a lo que nos interesa. A desentrañar este misterio. Como les adelantaba al inicio, el tema candente del día es, ni más ni menos, que Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para aquellos que vivan en una cueva, estos dos actores turcos fueron una pareja supermediática, cuyo romance floreció durante el rodaje de la exitosísima serie, Senu con diéresis al Capm, o Love is in the Air, como la conocemos en muchos rincones del planeta. Su química desbordante en pantalla trascendió la mera ficción, catapultándolos a la categoría de una de las parejas más queridas, admiradas y seguidas del momento. Todo parecía sacado de un cuento de hadas, jóvenes, exitosos, increíblemente guapos y, sobre todo, profundamente enamorados. Pero como suele suceder en el turbulento mundo del espectáculo, el idilio de cuento de hadas llegó a su abrupto final. La ruptura de Kerem y Hande fue un mazazo para una legión de fans que veía en ellos la representación del amor verdadero. Las razones exactas que condujeron a la separación nunca quedaron del todo claras, como suele ser habitual en estos casos. Rumores iban y venían alimentando la incertidumbre, diferencias irreconciliables, presiones profesionales asfixiantes, la sombra de terceras personas. La verdad es que nunca tuvimos una confirmación oficial, ni un comunicado que arrojara luz sobre el asunto. Lo que sí sabemos con certeza es que la separación fue un evento mediático de proporciones épicas, y, desde entonces, cualquier interacción, rumor o simple pista que involucre a ambos se convierte automáticamente en noticia de alcance global. Y aquí es donde entra en escena la misteriosa Casa Rosa. Este lugar, aparentemente anodino, fue el escenario de un encuentro entre Kerem y Hande que ha desatado toda esta vorágine de especulaciones, teorías conspirativas y acalorados debates. Según lo que se comenta en las redes sociales, esos hervideros de información y en algunos medios de comunicación turcos, ambos actores coincidieron fortuitamente en un evento celebrado en la mencionada Casa Rosa. Hasta aquí, todo podría parecer normal. Dos personas que se conocen, que compartieron un pasado sentimental y que coinciden en un evento público. Podría pasar, ¿verdad? No tendría por qué ser motivo de alarma. Pero al parecer, la cosa no fue tan sencilla como un simple cruce de caminos. Los rumores más jugosos y atrevidos apuntan a que hubo una tensión palpable, una energía negativa que se podía cortar con un cuchillo, en el ambiente. Algunas fuentes aseguran que Kerem se mostró sumamente distante con Hande e incluso que hubo una especie de expulsión, o al menos, un intento desesperado de evitar cualquier tipo de interacción, por mínima que fuera. Sí, lo sé, suena fuerte, roza lo escandaloso. Un auténtico drama digno de los mejores guiones. Ahora bien, aquí es donde tenemos que extremar la precaución y no dejarnos llevar por la histeria colectiva. Hay que tomar toda esta información con pinzas, analizarla con lupa y mantener una actitud escéptica. Recordemos que estamos hablando de rumores, de informaciones que circulan como la pólvora en las redes sociales y que no han sido confirmadas ni por los protagonistas de esta historia ni por sus representantes. Es muy fácil que una simple mirada, un gesto ambiguo o una actitud malinterpretada se convierta, gracias a la imaginación desbordante de algunos, en una historia digna de Hollywood, con giros inesperados, traiciones y mucho drama.
Pero, ¿de dónde surge todo este revuelo? ¿Cuál fue la chispa que encendió este polvorín? Parece que el detonante fue un vídeo o una fotografía en la que se ve a Kerem en la Casa Rosa. En el vídeo aparentemente se le ve conversando animadamente con otras personas y, según los fans más observadores, aquellos que analizan cada detalle con la precisión de un cirujano, su actitud cambia drásticamente cuando Hande hace su entrada triunfal en escena. Algunos aseguran con vehemencia que Kerem se pone visiblemente incómodo, que su lenguaje corporal lo delata y que incluso intenta, de forma poco disimulada, alejarse de ella, como si Hande fuera una bomba a punto de estallar. Otros, en cambio, creen que todo es una simple coincidencia, un malentendido provocado por la sobreexcitación de los fans, y que no hay absolutamente nada de malo en la situación. La verdad es que sin una confirmación oficial que aclare los hechos, todo queda relegado al terreno de la especulación, la conjetura y la interpretación subjetiva. Pero como sé que les encanta el drama, los chismes y los entresijos del mundo del corazón, no podíamos dejar pasar esta oportunidad de oro para hablar de este tema candente y controvertido. Lo que sí podemos hacer para intentar arrojar algo de luz sobre este embrollo, es analizar la situación desde diferentes perspectivas, ponderando las posibles motivaciones de cada uno de los implicados. Por un lado, podríamos pensar que Kerem simplemente está intentando mantener la distancia con Hande, una medida comprensible después de una ruptura mediática tan sonada. Es lógico que ambos quieran evitar cualquier tipo de situación incómoda, cualquier encuentro que pueda reabrir viejas heridas. Quizás Kerem está saliendo con otra persona y no quiere generar malos entendidos, evitar que su nueva pareja se sienta insegura. O simplemente quizás no quiere reavivar sentimientos del pasado, prefiere dejar el pasado atrás y mirar hacia el futuro. Por otro lado, también podríamos considerar la posibilidad de que si hubo algún tipo de tensión real en el ambiente, que la incomodidad que se percibe en el vídeo es auténtica. Quizás la ruptura no fue tan amistosa como nos hicieron creer en un principio y aún quedan rescoldos de resentimiento entre ambos. Quizás Kerem se sintió ofendido por algo que hizo o dijo Hande en el pasado, alguna acción que no ha podido perdonar. O simplemente quizás no se sienten cómodos estando cerca el uno del otro, la química que los unía ha desaparecido por completo y ahora solo queda un vacío incómodo. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este rumor ha generado una gran división entre los fans de Kerem y Hande, una auténtica guerra campal en las redes sociales. Algunos defienden a Kerem a capa y espada, asegurando que tiene todo el derecho a evitar a Hande si así lo desea, que nadie puede obligarlo a interactuar con alguien con quien ya no tiene una relación sentimental. Otros, en cambio, critican su actitud, acusándolo de ser inmaduro, insensible e incluso vengativo. Lo mismo ocurre con los fans de Hande que se han posicionado en bandos opuestos. Algunos la defienden a ultranza, asegurando que ella no hizo nada malo, que es Kerem quien está exagerando la situación y que ella es una víctima inocente. Otros, en cambio, la critican con dureza, insinuando que podría estar buscando generar drama para llamar la atención, para mantenerse en el candelero mediático. Como ven, este es un tema bastante complicado, espinoso y lleno de matices, donde cada uno tiene su propia versión de la historia y sus propios intereses en juego. Lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que la relación entre Kerem y Hande sigue siendo un tema que genera un enorme copyright una gran expectación y una desbordante pasión entre sus fans, incluso después de su ruptura. Y mientras no tengamos una confirmación oficial de lo que realmente ocurrió en la Casa Rosa, seguiremos especulando, debatiendo y analizando cada detalle de este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Ahora, vamos a recapitular brevemente lo que hemos analizado hoy. Vimos como un simple rumor sobre una supuesta expulsión de Hande por parte de Kerem en la Casa Rosa ha desatado una ola de especulaciones, teorías y debates encendidos en las redes sociales. Analizamos las posibles razones detrás de este rumor, las motivaciones de cada uno de los implicados y vimos cómo ha dividido a los fans de ambos actores en bandos irreconciliables. Recordemos que toda esta información debe ser tomada con la máxima precaución, ya que no hay una confirmación oficial de los hechos y todo se basa en rumores y especulaciones. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chisme jugoso, que hayan disfrutado analizando toda esta situación con nosotros y que hayan sacado sus propias conclusiones. Quiero agradecerles de todo corazón por estar aquí, por su apoyo incondicional y por sus comentarios siempre ingeniosos y perspicaces. Son lo mejor de este canal. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que realmente hubo tensión entre Kerem y Hande en la Casa Rosa?
¿O creen que todo es una simple coincidencia y que los fans están exagerando la situación, viendo fantasmas donde no los hay? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan, cuáles son sus teorías y si tienen alguna información adicional que pueda arrojar luz sobre este misterio. Y por favor, les pido que sean respetuosos en sus opiniones, que eviten los insultos y las descalificaciones. Recordemos que estamos hablando de personas reales, con sentimientos y emociones, y que nuestras palabras pueden tener un impacto negativo en sus vidas. Antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, no se arrepentirán. Activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque siempre tenemos los chismes más frescos y jugosos del mundo del espectáculo. Regálenme un like si les gustó este vídeo y compártanlo con sus amigos para que también se enteren de este chisme. Y recuerden, nos vemos en el próximo vídeo con más drama, chismes, noticias y exclusivas del mundo del corazón. Hasta la próxima, mis queridos chismosos.